Hola querido amigo, hola querida hermana, tú que me estás viendo, es un privilegio, un honor para mí estar aquí nuevamente con otras maravillosas lecciones de su palabra, de la palabra de Dios. Así que hoy ha llegado el momento de continuar el tema que teníamos pendiente hace unos días, y esto es concerniente al capítulo 13 de Apocalipsis, identificando el cuerno pequeño. ¿Quién era este cuerno pequeño? Así que, hermanos queridos, vamos a entrar en profecía. Ustedes saben que estamos hablando y el propósito del ministerio de Jesús es aclarar las cuestiones que muchos tienen transversadas. Se predica mucho de estos temas, pero se desvirtualiza o se deja de ser objetivo en cuanto a la profecía, porque eso es lo que Dios mandó, que nosotros le damos el verdadero sentido a la profecía, ¿verdad? Entonces, si no estamos haciendo eso, estamos haciendo falso, vamos a ser pesados, vamos a ser faltos. Entonces, un falto, pues, más bien es dejado afuera del reino de Dios. Entonces, eso es lo que no queremos nosotros. Queremos siempre predicar la verdad y solo la palabra de Dios, solo escritura, y darle el verdadero sentido a la interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces, vamos también a incluir y a utilizar los textos de que se hacen alusión en el capítulo 28 de Isaías, donde dice que porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por acá, otro poquito por allá, ¿verdad? Sin salir del contexto de lo que queremos decir y sin exagerar, ¿verdad? Hermanos queridos, ser objetivos. Así que vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Por favor, puedes orar conmigo. Cierra tus ojitos donde tú estás. Amoroso, bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Padre, gracias por darme el lindo privilegio de tener este momento tan especial. Padre, unja mis labios, lléneme de su presencia y ayúdeme y deme sus palabras, mi Dios, lo que quiere comunicar a nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que aún no conocen de las verdades maravillosas de su santa y divina palabra, como lo es el libro de Apocalipsis. Bendíganos, Padre, perdona nuestros pecados, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 13, habíamos leído unos versículos y quiero hacer un énfasis en el capítulo 13. Estamos ahí, pero quiero hacer en el 5 y en el 6. Tal vez hasta ahí nos vamos a quedar. Notemos que ahorita al leer los versículos tengo que hacer referencia a los cuernos, digamos, a los 4 cuernos que salieron del antiguo. Eso se encuentra en el capítulo 7 y capítulo 8 explica cuáles eran esos reinos de Daniel. Estoy hablando de Daniel. Entonces, voy a hacer referencia a los reinos, a los generales estos que se dividió el reino de Alejandro Magno, como lo resalta el macho cabrillo en el capítulo 8 de Daniel. Entonces, y quiero hacer referencia a estos generales que reinaron, ¿verdad? No con la fuerza del cuerno grande que era el rey, que simbolizaba y que tipificaba al rey Alejandro Magno. Fue un reino muy corto, pero sí, es verdad, era poder y muy rápido, y con sagacidad llegó al trono y se dividió rápidamente. Entonces quiero hacer referencia a eso. Y en uno de esos reinos voy a hacer referencia porque muchos interpretadores de la profecía, bueno, ya habíamos abundado en esto en cuanto a que utiliza uno para poder interpretarla, así como nuestra iglesia, la iglesia adventista, utiliza el método histórico, ¿verdad? Historicista. Entonces, algunos relacionan, y voy a hacer mención ahorita antes de ir al texto, algunos relacionan que Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida, que heredó del reino de Ptolomeo, de los Ptolomeos, no, de Seleuco, más bien, perdón, Seleuco, Nicátor. Este Seleuco, y por esa razón se le llama el reino de Seleucida, porque alusión al nombre del rey. Entonces, Antíoco no era el rey que tenía que reinar, sino que había otros antes de él, el tercer hijo. Entonces, al morir estos 2 hijos que eran mayores que él, entonces él se va para Antioquía. Entonces, este rey, instruido en la escuela más magnífica de Roma y teniendo la aristocracia de su mano, de la mano de él, y tenía ese carisma, y con eso
llegó al reino por su manera de hablar, de su manera de expresión, lo habían preparado bien allá en Roma. Bueno, este rey, muchos interpretadores de la Biblia que lo hacen, ¿verdad? Y no es conforme a lo que está escrito, dicen que este rey, Antíoco Epífanes IV, fue el cuerno pequeño. Bueno, yo voy a resaltar unas 3 características que por qué no es el cuerno pequeño, ¿verdad? Voy a hacer alusión a eso, pero en breve. Bueno, vamos a leer el texto. Ya oramos, vamos a ir al texto que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y también se le dio boca que hablase grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y el 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su trono, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que ahí lo vamos a quedar. Nota que el primer texto, el versículo 5 dice, y se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Nota que este poder es un poder blasfemo, un poder que habla palabras contra Dios. Y no solo aquí se puede encontrar esas palabras. En el capítulo 7, vamos a ir de Daniel, versículo 8, incluso el capítulo 11, también vamos a notar que por qué las grandes cosas que hablaba y qué es lo que en verdad dañaba. Nota que este poder surge de entre los 10 reinos. Se le llama corno pequeño. Vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. Vamos a ir rápidamente. Y dice el versículo... vamos a leer el versículo... Aquí está el versículo 7, capítulo 7. Y voy a leer el versículo, estas cosas grandes bestias. Bueno, voy a leer el versículo 7, 21. Veía yo que en este cuerno hacía gran guerra contra los santos y los vencía hasta que, y dice, voy a quedarme ahí, y voy a leer el 24. Y de los 10 cuernos significan que aquel reino que se levantará de los 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y 3 reyes derribará. Y nota el versículo 22, hasta que vino el anciano de días. No es ese, es el 20. Asimismo, acerca de los 10 reinos que había, de los cuernos que tenía y su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual había caído 3 reyes. Y este mismo cuerno tenía ojos, boca, hablaba grandes palabras de lo que estamos hablando, y cosas, y que parecía más grande que sus compañeros. Nota que aquí está haciendo referencia a 3 reyes. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 20, versículo 24, hace referencia a 3 reyes que iban a ser derribados. Nota, la historia nos ayuda a poder analizar y poder contemplar lo que sucedió en ese tiempo. Nota que para el 538, cuando Roma, después del edicto de Justiniano, le da poder, ellos habían derrotado a las tribus bárbaras, son tribus bárbaras, se llamaban los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas eran las últimas tribus bárbaras que habían quedado en el reino oriental de Roma, en el reino oriental, el bizantino. Entonces, estos bárbaros eran los que reinaban, pero Roma, con su poder político, los destruye y los arrebata, haciendo referencia, y que este era mayor que todos sus amigos, dice. Entonces, derribó 3 reinos. Esos 3 bárbaras, usted lo puede encontrar en la historia, en Wikipedia. Búsquelo, y usted va a dar cuenta y le va a dar la fecha, exactamente como en el 533, 335, y casi llegando al 38, fueron la última tribu bárbara que fueron derribadas. Entonces, este poder surge desde ese momento. Nota. Ahora, y en cuanto habla palabras contra Dios, habla, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que daña al cielo? ¿Usted cree que algún ser humano va a dañar la integridad de Dios? No. Con palabras, sí, claro. Hay palabras que Dios es dañado, pero directamente para llegar al cielo y decir, tocar la puerta del cielo con las palabras de blasfemias,
porque quitando el continuo sacrificio y hasta con el príncipe de los príncipes se enalteció y hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y qué puede ser esas cosas? ¿Cómo se le puede llamar? ¿O qué actitud tuvo este poder? ¿Qué es lo que hizo? Mira lo que dice. Mira lo que dice el capítulo 11. Mira lo que dice. Capítulo 11. Y se levantará. Voy a leer el capítulo 11, versículo 19. Y luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Dice, tropezará y caerá y unos serán hallados. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un colaborador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no, dice, a que no en batalla. Hermano querido, nota lo que la Biblia nos está señalando. ¿Qué es lo que hace este poder? Se levanta en su lugar, dice, uno que hará pasar un tributo, dice, por la gloria del reino. ¿Qué significa eso? Significa que ellos tienen la potestad para poder, digamos, dar salvación, para poder dar vida eterna por el reino. Acuérdate que los que heredan el reino de los cielos son aquellos que aceptan a Jesús, son aquellos que están escritos en el libro de la vida. Pero este reino hace mercader de la vida eterna. Y no hay tales cosas, mi querido hermano. Estas son las grandes blasfemias que habla este cuerno pequeño, porque hace digamos, pasar tributo por el reino, que cobra por indulgencias. Nota lo que este poder hizo en la Edad Media y en todo el tiempo, incluso antes de que esto lo heredó del Imperio Romano. Nota que en el Imperio Romano, cuando no se adoraban a los dioses paganos, se tenía que expedir un indulto para que ellos tuvieran la seguridad de que ellos estaban adorando a los dioses paganos. Pero si alguno no se retractaba o rechazaba, era muerto. Entonces, esto es lo que hace este cuerno. Y nota, ¿y quién lo hizo? Esto todo lo hace el poder papal, cuando ellos impusieron ese dogma ¿cómo se llama? De las indulgencias, de que si tú comprabas una indulgencia por dinero, tus pecados eran perdonados y los pecados futuros también, y tú tenías derecho al reino de los cielos. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Entonces, este texto es en el capítulo 11, versículo 20, es directamente a lo que está hablando el libro de Apocalipsis, que hace, digamos, hablar grandes cosas contra Dios y pisotea el cielo y en su tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque echa por tierra el sacrificio de Cristo, porque echa por tierra la salvación y vida eterna que efectuó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nota qué grandes cosas. Vamos a regresar al capítulo 7 y nota lo que dice. Bueno, vamos a ir al 8 ahorita. Al 8 y dice la palabra de Dios. Dice, vamos hablando de ese cuerno. Y en uno de ellos, dice el capítulo 8, versículo 9 de Daniel, y uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Nota que, hermano querido, que cuando escuchas este texto, la impresión que te da que está hablando de capítulo 12. Recuerda que el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles, y los ángeles son referencia a las estrellas, y las echó por tierra. Pero este poder ya lleva el matiz de la maldad que el diablo. Acuérdense que cuando nosotros estuvimos la semana pasada, la otra semana, que decía que el diablo, el gran dragón, le dio el poder a la bestia para que reinase 42 meses. Y ahorita en el capítulo, versículo 5 de capítulo 13, hace referencia también a ese periodo de tiempo donde el cuerno pequeño hizo guerra contra los santos. Y lo vamos a leer, porque nota lo que dice en el capítulo 7, 24, por ahí. Ya no vamos a regresar otra vez. Y dice, y pisoteó, dice el 11 del capítulo 8, 11 de Daniel, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí estas son palabras más mayores, hermano querido. Aquí tenemos que abundar un poquito acerca de lo que estamos diciendo y ser claros, ser objetivos. Aquí no ha habido ningún poder que se atribuya o haga prerrogativas de que ellos son el Dios de la salvación.
de que ellos se proponen como el vicario de Dios, de Cristo. Entonces ellos se hacen prerrogativas de Dios. Ese es la blasfemia más grande que puede haber. Nota, en nuestro Señor Jesús, un ejemplo, claro, nuestro Señor Jesús cuando sana a aquel paralítico que lo hacen bajar por el tejado de una casa, donde están reunidos todos haciendo un milagro nuestro Señor Jesucristo, Él dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Esto es blasfemia. ¿Por qué? Porque él es Dios, Él sí tiene derecho, porque Él sí es Dios, pero estos personajes que se atribuyen ciertas prerrogativas y se hacen pasar por vicarios de Cristo, digamos, pues ¿quién es el único vicario de Cristo? El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él es el representante en la tierra de la salvación y de los seres humanos para que puedan llevarlos al reino de los cielos. Entonces, este poder hecho por tierra y pisoteó hasta el príncipe de los príncipes, porque es un poder blasfemo, porque hizo todo cuanto quiso y prosperó, y hasta con el príncipe de los príncipes se ensorbeció. No tiene piedad. No tiene, porque hermanos queridos, notemos algo que aquí hay importante. El diablo siempre quiere la honra y la gloria a él. El diablo siempre ha querido engañar. El diablo es el padre de la mentira, porque cuando habla de él habla, de él mismo habla, porque es mentiroso y él usa este poder. Y esto es claro, hermano querido. Aquí no hay ninguna, digamos, excusa hay que ser directos, y aquí no hay, digamos, para dónde coger. Aquí el único poder que se le puede denominar característica es el poder del papado, el papa. Esta institución blasfema. Imagínate cuando dice, y la bestia se recibió una herida de muerte, y se mareó toda la tierra en pos de ella, y dijeron los hombres de la tierra, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como ella? Porque tiene poder persuasivo, tiene cara de piedad. ¿No ves que tantas personas beben del vino, del furor de la fornicación de esta bestia, de esta mujer? Y todos hemos bebido de algún momento, porque en algún momento cuando estuvimos en nuestros países, hermano querido, de donde nosotros nacimos, allá en Latinoamérica, Centroamérica, nosotros éramos siervos súbditos de este reino, pues engañados por el engaño, por esconderte las escrituras. Pero te digo, amigo querido, escudriña las sagradas escrituras, porque allí hallarás la vida eterna y encontrarás todas las respuestas, tus preguntas. Este poder reinó por 42 meses. Ya explicamos cuál es la norma para poder identificar el día por año. Ya explicamos eso, y día por año son 1260 días, 1260, equivale a 1260 años proféticos, y eso se cumple en este poder, cuando obtiene el poder por este Justiniano, el edicto que hace en el 538 hasta 1798, se cumplen exactamente los 1200 años proféticos de la persecución. Nota lo que hace en el capítulo 7. Y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará un cuerno, será diferente a los primeros, y 3 reyes derribarán. Dijimos, los mandos, los érulos y los ostrogodos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados tiempos y la mitad de un tiempo. Esto equivale a lo mismo, hermano querido. Tiempos es un año, 2 tiempos son 2 años, y 2 años, y 1, 3, y medio tiempo son 3 años medios, 3 años medios proféticos, y esto equivale a lo mismo el número de días y años según la palabra de Dios. Este poder decía que vencía a los santos. Ahora voy a entrar en el otro punto que te quería decir. En cuanto a Antíoco Epífanes, ¿por qué este Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño? Porque este Antíoco Epífanes existió y reinó del 775 a.C. a 164, cuando muere por una enfermedad. ¿Cuánto reinó? Como 10 años, 10, 11 años, por ahí. Imagínate, este rey perjudicó a los judíos. Exactamente, aborreció a los judíos. Aquí dice,
Y cuando dice, hablará palabra contra el Altísimo, en el versículo 7:25 de Daniel, y quebrantará, dice, a los santos del Altísimo, y los quebrantará y será entregado tiempo y tanto. Nota, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando aquí, 1260 años proféticos. Y nota aquí, ¿cuántos años reinó este hombre? 10 años. No se puede, eso no aplica a esta persona. Incluso estos lo hacen aquellos que interpretan de la escuela bíblica preterista, que todo lo que ha pasado, todito esto ya pasó. Esta escuela bíblica de interpretación profética lo usan en preterismo, que ya sucedió todo lo del Apocalipsis. Bueno, el evento de nuestro Señor Jesucristo es el único que falta en venir. Y otros que la futurista, de la escuela futurista, lo hacen hasta allá, al futuro, pero no corto ni en mediano plazo, sino hasta cuando nuestra existencia ya no estemos acá. Cómo desvirtualizan la verdad de Dios, cómo la pisotean la verdad de Dios. Nota. Entonces, este poder también, nota, te voy a contar lo que hizo este hombre. ¿Por qué se le adjudica a este Antíoco Epífanes IV? Porque persigue a los judíos. Y en el templo de Dios, en el santuario de Dios, pone aún a la estatua de Júpiter allí adentro. Y en el santuario, en el atrio, hace sacrificar a un cerdo. Y a los judíos se les hace bañar con agua de caldo de cerdo, hermano querido. Mira que este hombre hizo abominación, hizo sacrilegio, hizo de todo. Era malo. No, igual de malo como estos en nuestro tiempo, en el tiempo de la Edad Media, en las persecuciones que hicieron, se le dio poder, dice la bestia, para que reinase y reinara y matara a muchos. Y no dice la Biblia que muchos de los sabios serán depurados, emblanquecidos, pero se le da vestiduras también a ellos para que descansasen, porque también el número de otros hermanos iban a ser muertos de la misma manera. Hermano querido, este hombre fue sanguinario, fue de lo peor. Mandó a que los judíos no sacrificaran en el templo, ni hicieran oblaciones en el santuario de Dios, sino que los obligaba a que sacrificaran, a que hicieran santuarios a dioses paganos y que los adorasen y que les sacrificasen ofrendas y los hacían comer carne inmunda y los privaban del sábado de Dios. Nota cómo este poder blasfemo, un poder diabólico, claro, ese hombre fue de lo más diabólico, es el diablo tipificado en él, para hacer apartar a los hijos de Dios de la verdad. Muchos adoptaron la ideología helenista de este poder malvado, por miedo y por temor. Y a los hijos que no los circuncidaban, los padres, los que los circuncidaban eran muertos, y los libros que hallaban de la Tanakh, del Antiguo Testamento, ellos eran quemados, y también las personas donde eran encontrados estos libros eran quemadas. Era cruel la masacre que había en el tiempo en Judea, en ese tiempo. Tan solo una familia que hizo una insurrección, hizo un levantamiento guiado por Dios, los 8 días que Macabeo peleó. Esa historia, mi hermano querido, y se rebeló contra ellos y pudo tener la victoria. Entonces, hermano querido, por esa razón, Antíoco Epífanes, ni de ninguna manera lo vamos a poder identificar como cuerno pequeño. Claro, y otra distinción que te quiero decir es la de los santos. Este poder perseguía a los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos? En el Antiguo Testamento de ninguna manera se les habló a los hijos de Israel como los santos del Altísimo. Capítulo 7 de Daniel, sí, cuando los santos del Altísimo hereden el reino eterno. Dice la Biblia, mira, nota lo que dice, pero se sentará el juez, dice el 26, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino del dominio de la majestad de los reinos bajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿A dónde y cuándo? ¿En el tiempo pasado? No, en el tiempo futuro, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo reina a los hijos de Dios, a los que reinen. Y nunca se le llama santos del Altísimo al pueblo de Israel. Claro que ellos eran su pueblo adquirido, su nación santa, pero individualmente nunca se les llamó santos.
Claro, cuando ministraban en el templo se le llamaba santo porque eran santificados para Dios, pero no corporativamente, como aquí en este caso, cuando Cristo viene y hace su expiación y purifica a la humanidad a través de su sacrificio, de su sangre expiatoria. Él santifica a todos aquellos que se acercan a Él, son santificados por Él. Y nota que Pablo también hace referencia en el capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 1, Efesios capítulo 2 también, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Nota a los santos del Altísimo. Pablo se refiere a los Gálatas, a los santos que están allá en Galacia. Gracia y paz sea de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, los santos del Altísimo son los verdaderos israelitas, son los hijos de Dios, son aquellos que han aceptado la salvación y vida eterna a través de Cristo. Aquellos que son herederos conforme a la promesa que se le hizo a Abraham. No porque no, los israelitas, no por ser israelita es descendiente, ni por ser descendiente de Abraham, no, sino que en Isaac te será llamada la descendencia. Dice la palabra de Dios, porque no lo es aquel que lo es en la carne, sino que lo que es él en el interior del corazón. Aquellos que han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Antíoco Epífanes, nada que ver con la profecía que otros están predicando. Yo he estado escuchando unos mensajes también acerca de eso. Uno escuché más bien, pero nada que ver, hermano querido. ¿Por qué si la bestia, Papa persiguió a los santos? ¿Por qué esa bestia recibió herida de muerte y ahora ya no la identifican? ¿Cómo es eso? Si la bestia dice que no murió, está aquí todavía y está pronto a perseguir a los santos del Altísimo, quebrantando la ley de Dios, queriendo recibir adoración, porque mientras cuando recibe adoración, el diablo está recibiendo la adoración. Nota que la bestia hace matar a aquellos, vamos a llegar a eso en un momento determinado, hace matar a aquellos que no la adoren. Oiga bien, ¿por qué? Porque cuando la adoran, adoran al dragón que le dio el poder. El diablo es adorado. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos desea que toda la humanidad le adore, pero por puro beneplácito de amor de cada uno de nosotros. Pero el diablo forza la conciencia de las personas, forza la conciencia de la humanidad, forza al ser humano para que recibir adoración, bueno, y perderlo, porque eso es lo que él quiere. Perder la humanidad, y usa un poder y lo va a seguir usando porque la profecía lo establece así, hermano querido. No te resientas porque estoy hablando tal vez de tu iglesia, por tu preferencia religiosa. No, hermano querido, estudia la Sagrada Escritura y te darás cuenta que hay un poder maligno en este mundo, en esta tierra, que va a obtener la hegemonía. Nota que esta bestia va a recibir el poder de otra bestia. Vamos a llegar a eso, a la próxima presentación. Hermano querido, este poder hizo indulgencias, daba cartas de salvoconducto para salvación, hablaba palabras contra Dios, pisoteó al rey, al príncipe del pacto y hasta echó por tierra toda su verdad. Ellos decían, nosotros te podemos dar la salvación, nosotros te podemos perdonar pecados. No hay tal cosa, hermano querido, solo nuestro Señor Jesucristo puede perdonar pecados del ser humano. No andes creyendo eso, hermano querido, y ahora se viene la cosa más seria. Va a haber un día cuando te va a privar de tu conciencia, de tu libertad religiosa, de tu libertad de expresión, de tu libertad, de tu vida. Tienes que escoger si guardar los mandamientos de Dios o irte por los mandamientos de los hombres y adorar al diablo, el gran dragón que le dio el poder a la bestia. Esto se pone difícil, hermano querido. Yo quiero terminar con una oración, haciendo énfasis en el cuerno pequeño. Derribó 3 cuernos, 3 reyes, 3 reinos, estos reyes bárbaros. Y ahora esta bestia está todavía entre nosotros y no ha muerto, sino que ahorita está calmadita, pero este reino, este poder tiene gente a morir, tiene gente bastante, tiene millones de millones, la iglesia más grande. ¿Por qué? Porque esta es la que confunde a las naciones de la tierra y tiene otras hijitas, dice, porque todos los moradores de la tierra, vamos a leer esos versículos un día pronto, no muy lejano, hace beber a los moradores de la tierra del vino del furor de fornicación, porque embola a toda la gente. Por eso se llama Babilonia, porque Babilonia es símbolo de confusión y confunde a los moradores de la tierra. Pero para eso estamos nosotros, hermano querido, para poder dar palabras de aliento, palabras verdaderas, lo que Dios estableció para que tengamos esperanza y no seamos condenados ni seamos engañados por el mal. Hermano querido,
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te espero la próxima y comparte el mensaje para que sea predicada esta palabra, porque si no soy yo, siempre va a venir otro a predicar. Y gracias a Dios porque estamos predicando para la gloria de Dios. Espero que hayamos comprendido el rol de esta bestia y que quién es esta bestia. En verdad no hay ningún poder que se le asemeje, así poder político, que se le pueda decir a que Hitler, que Putin, que aquí en Venezuela. No, hermano querido, este es un poder político y religioso. Nota que ahorita no tiene el poder político, solo son religiosos, pero pronto se le va a dar el poder a la bestia primera que recibió herida de muerte. Y este es el papado. Y este país donde estamos nosotros, en Estados Unidos, este país juega un papel preponderante para que la bestia pueda agarrar auge nuevamente y perseguir a los santos del Altísimo, que serán perseguidos, como lo reza capítulo 7 de Daniel, y lo reza capítulo 13 de Apocalipsis. Que Dios te bendiga, que te guarde. Vamos a orar. Amoroso, bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre, por darme el lindo privilegio de poder hablar de tu palabra. Padre mío, bendiga porque es tu palabra. Perdona nuestros pecados y bendiga a nuestros hermanos, bendiga a nuestras familias, bendíganos, Padre mío, para que no seamos engañados, sino que seamos prosperados y seamos confirmados para estar con usted en el reino de los cielos. Bendiga a nuestros oyentes, bendiga a nuestra audiencia, porque se lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermano.